problemático que me hace a mí preguntarme cuál es realmente el problema que tiene nuestra escena. La performance, como todos sabemos, proviene del ámbito de las bellas artes y el teatro postdramático nace como fuente de la insuficiencia de la propia autarquía literaria como parte del fenómeno teatral. El género es una cuestión que atraviesa de manera transversal ambas prácticas, ya que buscan que la mujer dialogue en una sociedad que se plantea ante ella machista y heteropatriarcal. Para ello, las creadoras de las que voy a hablar a continuación proponen subvertir el imaginario colectivo de lo femenino, proponiendo nuevas realidades disidentes que hablen directamente con el presente y de esta manera logren expandir las mujeres los límites de su propio cuerpo. Como bien ha indicado la profesora Margarita, pretendo que este sea el primer paso de cara a una tesis doctoral que trascienda la investigación teórica para dar paso a una investigación práctica y conseguir que mi tesis sea algo más que un mero libro. Las intenciones y principios con los que parte este trabajo es, por un lado, conocer la obra de Diana J. Torres, de Rocío Molina, de Larry Bolt y de Angélica Lidl, no como personas pertenecientes a una disciplina canónica o clásica, como puede ser la danza, la performance, el activismo o el teatro, sino como artistas escénicas en general, que llevan a cabo unas piezas que no se definan como danza ni como teatro, sino como piezas y como creaciones escénicas en general. La elección de estas artistas no se basa en ninguna cartografía ni sentido concreto más allá de un amplio carácter feminista, sino básicamente en un gusto personal. Los objetivos que yo me marco al realizar este trabajo, ya que se trata de una cuestión académica, es la primera: ¿qué características formales podríamos extraer de estas creadoras? ¿Es posible trazar unas renovaciones dramatúrgicas? ¿Es posible hablar de ellas ante un nuevo concepto de tratamiento de la mujer o unas nuevas formas escénicas? También me parece muy importante hablar de si verdaderamente pueden ser subversivas estas prácticas, si realmente estas prácticas rompen con un modelo hegemónico imperante y abren una nueva realidad y un nuevo espacio de diálogo del cuerpo de las mujeres y de la significación de las mujeres como sujetos activos en nuestra sociedad. La metodología empleada en este proceso parte de una primera problemática, que es una escasez de fuentes documentales que aborden directamente las prácticas que a mí me interesan. Unas expresiones escénicas que están a caballo entre la performance y el teatro postdramático, pero que a su vez no me interesa beber de las fuentes de las bellas artes ni de las fuentes canónicas propias de las artes escénicas. La performance es entendida a mí como una epistemología, como una propia forma de conocimiento que me hace cuestionar la propia naturaleza del mismo y de la investigación. Me hace cuestionarme que la práctica artística y la creatividad deben configurarse como unos operadores centrales de la llamada actividad teórica. No creo, por tanto, en la realización de una investigación artística sin una directa implementación del cuerpo como sujeto y como motor de la misma. El trabajo de Fernando Baena en Arte en Acción en España, Análisis y Tipografías en 1991-2011, me presenta una pequeña hoja de ruta sobre la cual Fernando ha investigado y ha desarrollado su trabajo doctoral, pero que yo pretendo continuar cogiendo en parte el testigo que él nos propone, que va de trascender más allá de las propias características formales para aventurarnos a hacer una propia interpretación de las piezas y un propio juicio nuestro como espectadores. Obviamente no podría faltar aquí las investigaciones del Grupo Artea, con José Antonio Sánchez a la cabeza, gracias a su directa confrontación entre práctica escénica y discurso teórico, donde las artes se configuran como un discurso de conocimiento social que trasciende lo escénico para formar parte de lo colectivo, para conseguir que de esta manera nos afecte a todos. Donald Sion y la reflexión en la acción es el punto del que yo parto para realizar estas investigaciones, ya que lo relaciono con el propio concepto de la performance como parte del proceso de investigación. Parto de la base de que un conocimiento teórico no produce, por ende, un conocimiento práctico, sino que es necesario construir un discurso para ello. Propongo aplicar este proceso que nace de un ámbito pedagógico, de un ámbito de la evaluación de los procesos de los docentes, a cabo para las investigaciones artísticas. Unas investigaciones artísticas que solamente son útiles es una reflexión consciente, en mi parte como artista y como investigador. Las entrevistas con los artistas es uno de los puntos fundamentales que a mí me ha llevado no solamente a conocer lo que muchos críticos u académicos han escrito sobre estas artistas, sino conocer de verdad el por qué ellas decidieron crear esas piezas, qué significado concreto tenían y por qué yo no tengo que cambiarlo de ninguna manera. Obviamente las reflexiones personales son para mí, y gracias a la figura de Fernando Hernández de Campos, una fuente muy importante para mi trabajo, ya que creo que mi propio criterio es válido al desarrollar una investigación académica en arte. Comenzamos ahora sí
abandonando un poquito la justificación académica con lo que viene siendo mi trabajo, que parte de unos contextos muy concretos. En el ámbito político, estas prácticas se desarrollan en una búsqueda de encontrar los límites del Estado desde la posición del ciudadano y las posibles capacidades de rebelión a través del arte. En un contexto social, la confusión de los términos de expresión y corrección bajo unos patrones políticos que, en lugar de favorecer, han empobrecido una renovación artística. Nos encontramos, como todos sabemos, ante una sociedad con un pensamiento único, adecuado y correcto. En el ámbito artístico, me parece muy interesante recurrir al concepto de la belleza, vista como algo que no está destinado exclusivamente a lo bonito, sino como algo que nos coloca en un punto vulnerable y de angustia frente a lo que no podemos explicar. El feminismo debe ser entendido como una realidad multidimensional y poliforme, con un comportamiento de denuncia de la situación de las mujeres que ha ido en aumento hacia una crítica al sujeto unitario del feminismo y a la política de la representación, la influencia de las críticas posmodernas y la teoría queer y la exploración de nuevos campos de lucha y reivindicación política. Para comenzar a hablar de las artistas, me parece muy necesario hacer una retrospectiva histórica y situarnos un poco en qué punto de análisis estamos. Para ello, comenzaba a desglosar desde los puntos del canon artístico, ya que es la referencia académica de la cual puedo partir. En el ámbito literario, me parece importante señalar que a finales del siglo XX y principios del XXI se reclama una nueva postura de la mujer que se ha convertido en un testigo clave del desarrollo y la transformación española. A través de los textos de las dramaturgas contemporáneas españolas se habla de la carencia de la sociedad y la equiparación a los discursos del hombre y la generación de un nuevo modelo cultural de una mujer activa dentro de un sistema político. En el ámbito de la performance se relaciona obviamente con el resto de estilos artísticos y no podríamos hablar de una performance feminista hasta los primeros trabajos de Esther Ferrer en Zag a mediados de los años 70 en España. Actualmente nos suenan por supuesto nombres como Gabriel Carceller, Raisa Maudit o Toxic Lesbian, que buscan a través de sus obras una reapropiación y resignificación de los cuerpos a través de trabajos que nos conectan con aquello que deseamos, olvidando los filtros patriarcales y capitalistas que norman nuestros cuerpos. Desde el ámbito del activismo, es importante señalar el trabajo por la aceptación de todo tipo de sexualidades, la inclusión de identidades disidentes y la apreciación del cuerpo y la sexualidad femenina, el prosex como un movimiento de liberación sexual que defiende el derecho al placer y a la erótica, seguridad y salud como seres deseantes que cuestionan los modelos de sexualidad hegemónica. Ahora sí, comenzamos con el trabajo de Rocío Molina, definida para muchos como una coreógrafa iconoclasta. Ha desarrollado su trabajo a través del lenguaje flamenco, como muy bien ha indicado Margarita, pero también se ha abierto al trabajo hacia las vanguardias, uniendo en sus piezas una mezcla de virtuosismo, improvisación y una creación propia. Sus trabajos se desarrollan bajo un patrón muy claro, unas obras escénicas estructuradas desde un imaginario flamenco, nutrido a partir del conocimiento de la propia tradición flamenca y una búsqueda personal de una poética conectada de forma visceral con la realidad y un dominio de la técnica aunado con un carácter experimental. El cuerpo lo propone como una crítica al sistema heteropatriarcal y la puesta en valor del cuerpo de la mujer como una entidad independiente que reclama su lugar a través de los usos del cuerpo como herramienta expresiva. Para ello he analizado la obra Caída del cielo, estrenada en el año 2017 y que gran parte de nosotras pudimos verla en el Teatro Español, y en la cual la autora nos propone un viaje al universo femenino de la creadora, adentrándose en la menstruación como potencial creativo y de acción en torno a la cual articula la pieza. Este trabajo habla de la aceptación del cuerpo como aparato reproductor y de fuente de vida, contraponiéndolo a una sociedad dentro del contexto de España y del propio mundo del flamenco. El trabajo de la Ribot parte también del mundo de la danza, pero el artista decide romper con todo tipo de cánones dentro de la misma y proponer nuevos horizontes dentro de la poética del movimiento. Dentro de sus llamadas piezas distinguidas, pero nos propone situar el cuerpo femenino en un lugar de tensión para que dialogue con la danza, con el arte de acción y con las artes plásticas. Esto es también fruto de un trabajo de transversalidad e intercomunicación que propiciaron las vanguardias. La obra Capricho Mío, estrenada en el año 2008, es la octava composición de la serie llamada Piezas Distinguidas y en la cual la artista se muestra desnuda envuelta en una toalla de pequeñas dimensiones. La acción es muy simple. La artista se dedica a medir su cuerpo con una cinta métrica, recordándonos a todos la responsabilidad que se imprime y se inscribe sobre el cuerpo de las mujeres actualmente, basado en unas normas físicas muy estrictas. Por la repetición de la acción, esta se diluye hacia un territorio cómico y excéntrico. Llegamos a Angélica Lidl, conocida por todos, y de la cual me gustaría tratar en primer lugar su visión de lo femenino a través del llamado yo trans individual, ya que en su teatro no vemos actores, ni personajes, ni un método interpretativo concreto, y todo se ve reducido al sacrificio de una mujer en trance exponiendo sus intimidades sin ningún pudor. En sus obras hemos mezclado el amor, el dolor, la artista, la eliminación de las fronteras entre la creación y la vida. La política es muy interesante en la forma de abordar de Lidl, ya que está abordada siempre desde un punto de vista de la filosofía dentro de un proceso de autoconocimiento,
Las mujeres son tratadas en sus piezas como unos sujetos sexualmente liberados y equiparados al subalterno masculino, como una amenaza esta al sistema heteropatriarcal dominante. La obra elegida de Angélica Lidels lleva por título Yo no soy bonita, estrenada en el año 2011, y la propia autora no la considera como una pieza, sino como una de sus acciones menores, y propone una crítica a la sociedad patriarcal y a los roles que se les imponen a las mujeres desde su nacimiento, a través de relatos autobiográficos, pasajes de denuncia ejecutados casi a manera de rap y acciones rituales con objetos sobre su cuerpo. Lidl construye una obra tan cruel como poética, un llamado acto de desobediencia para acabar con la tiranía de la vergüenza empleando la belleza. Desde una estética gótica que incluye incluso un caballo blanco en escena, esta performer ejecuta breves pero intensos actos a través de los cuales intenta exorcizar el dolor y elaborar una forma poética de violencia social. Diana J. Torres es la creadora que probablemente más se nos escape a aquellos que venimos del mundo del teatro, ya que ella su punto de partida es el activismo, basado en una visión alternativa de la identidad sexual y de género. La deconstrucción del papel de la mujer sirve para elaborar otras prácticas en torno al feminismo prosexo o transfeminismo, derrotar la imagen del hombre heterosexual blanco y de clase media como potencia hegemónica, forjada esta en un sistema heteropatriarcal. Propone el pornoterrorismo como una disciplina y un nuevo estilo artístico que aglutina toda una serie de prácticas artísticas que sirven para empoderar conceptos desplazados del imaginario social de lo femenino, tales como la eyaculación, el sexo virtual o la visibilidad de los cuerpos no normativos. Posee como un superobjetivo de sus prácticas el empoderamiento de las personas desde su propio cuerpo y sexualidad, ya que lo relativo a estos temas suele estar censurado o manipulado. La obra que he elegido de Diana lleva por título Virgen pornoterrorista, es una acción ejecutada en el año 2010 y que pretende ser un homenaje a Ocaña, el artista andaluz que espero y confío que todos conozcamos en su propio universo particular. En ella busca encontrar el sufrimiento de quien no muere, porque quien no muere ya no sufre más, de que se queda llorando la muerte ajena. Se propone la inversión de los cánones de la conocida por todos Piedad de Miguel Ángel y un homenaje a esa forma tan bastarda que tenía Ocaña de interpretar la religión como un evento festivo y social. Los nuevos horizontes y las conclusiones que darán paso a muchas otras investigaciones se articulan en un primer punto en generar una nueva identidad visual y política, propiciar la función del cuerpo como una materia y como agente para cuestionar y desmitificar los roles que les toca representar a las mujeres en una sociedad violenta, romper con el sistema hegemónico imperante, desligarse de la vinculación destinada a la representación tradicional de la mujer y, por supuesto, una continuación de las teorías queer y feministas, a tanto a un nivel académico como artístico, como puede ser las teorías de Judith Butler, Annie Sprinkle, el postporno, el feminismo prosex o Paul Preciado. Muchas gracias.